En primer lugar, muchas gracias a la organización, a Reader, Belarmino, Rebus. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí esta mañana escuchando. Yo creo que ha sido, a mí al menos me ha parecido muy interesante. Me pide Rebus que sea una clausura y que diga poco. No tengo mucho que decir, pero me cuesta mucho no decir nada, ¿no? Entonces me vais a permitir que, aunque sea breve, os diga 3 o 4 cosas, centradas en los dos temas que más o menos se han hablado esta mañana. En primer lugar, hemos hablado de territorio, de despoblamiento, y luego hemos hablado de líder. Bueno, yo nací en un país que tenía 30 millones de habitantes y ahora tiene 46. Hombre, despoblamiento a nivel nacional no. Lo que ha habido es una redistribución de la población. Es decir, las cosas son como son. No podemos decir que este país se está despoblando porque no es verdad. Lo que está ocurriendo es que la población está hablando de localización. Y a mí el despoblamiento no me parece que sea el problema, me parece que es el síntoma. Algo está pasando en el medio rural que se está despoblando, pero no creo que la obsesión sea mantener la población o dejar de mantener la población. La obsesión debe ser ver qué es lo que está pasando para que esté existiendo ese cambio poblacional. Y es que se está produciendo un cambio de modelo territorial como no vivía España desde hace siglos. Es decir, de los años 50 a esta parte se está produciendo una transformación territorial que nos está llevando a otro modelo de medio rural. Y ahí ha dicho Joaquín una cosa muy interesante, y apoyándose en el libro de la España vacía, y es que, bueno, yo nací en una ciudad, pero mis padres eran rurales y la vivencia que yo he vivido es una vivencia rural. Sin embargo, mis hijos ya no la tienen. Somos probablemente la última generación rural, mayoritariamente en la construcción nacional que tiene España, y sería bueno que aprovecháramos la oportunidad para no dejar de ser lo que somos, porque el 80% de este país es rural. Pero eso significa tener un modelo territorial, porque no hay buen puerto si uno no sabe dónde quiere ir. O sea, porque si realmente no somos capaces de decir cómo queremos organizar nuestro territorio rural, haremos cosas, invertiremos dinero, pondremos programas en marcha, haremos infraestructuras, pero realmente no vamos a llegar a ningún sitio. Y yo echo en falta, os lo digo con toda franqueza, echo en falta a nivel de país, a nivel de región y a nivel de pequeño mundo poder decir cómo quiero que sea mi medio rural. Generalmente, cuando hablamos de medio rural, además acabamos hablando de agricultura, de ganadería y de producción primaria. Y está muy bien, pero caramba. En ningún sitio de este país la producción agraria supone más del 20% del PIB rural. En ningún sitio. Bueno, difícilmente podemos acometer el problema del desarrollo del medio rural si no tenemos en cuenta el 100% del PIB del territorio rural. Y el 80% del PIB del territorio rural ya no es agrario. Con lo cual, evidentemente que vamos a seguir necesitando agricultura, evidentemente que tenemos que alimentar a la población, pero seamos realistas. Si concentramos todos nuestros esfuerzos, todos nuestros elementos y todas nuestras acciones en una única palanca, que es la palanca agraria, mal nos va a ir, porque el 80% de lo que hacemos ya no es agrario. Así, fríamente, sin que nadie se enfade. Además, a mí cada vez que oigo hablar del tema agrario exclusivamente, me recuerda un modelo que no me gusta, y es el modelo de la subsidiariedad de lo rural. El mundo rural no es el patio trasero del urbano, no está para dar de comer al urbano, no está para dar medio ambiente, oxígeno, cultura al urbano. No, el mundo rural es un territorio que tiene derecho a desarrollar un proyecto y tiene derecho a su propia ordenación territorial. No está para alimentar a otros. Entonces, me parece muy bien que además alimente a otros, que dé oxígeno, que dé calidad de vida, que dé medio ambiente, que dé todo eso. Pero la gente que está ahí no está para alimentar, está para vivir y está para ser feliz en ese territorio. Y si no somos capaces de entender que la gente del medio rural tiene derecho a tener un modelo en que pueda vivir bien, pues seguirá despoblándose. Y el país seguirá creciendo en población probablemente, con lo cual a lo mejor no pasa nada a nivel de país, pero se nos quedará un espacio vacío. Que tampoco sé si es bueno o es malo. Convendría que lo reflexionáramos como país, porque los lugares comunes no siempre son los más comunes de los lugares. Bien. Dicho esto, estamos haciendo cosas. Claro que estamos haciendo cosas. ¿Y el líder es un instrumento? Claro que es un instrumento. ¿Y el líder lo tenemos que seguir potenciando? Yo creo que sí. Y lo tengo que decir claramente. Creo que sí. Porque más allá de las palabras que se dicen aquí, luego fuera, el líder es un instrumento criticado. Desde las administraciones, fuera de las administraciones, dentro de las administraciones. No tiene ese respaldo genérico que parece que unánimemente lo tiene cuando lo hablamos desde las poltronas y de las tribunas. No lo tiene. En consecuencia, yo creo que es importante que todos asumamos que el líder, como modelo, como figura, como estrategia de participación de la gente, como estrategia de planificación ascendente, como estrategia de que el territorio se empodere y tome capacidad para hacer cosas, es bueno. Es bueno. Y eso significa que nuestra gestión de día a día tiene que estar orientada a que eso sea posible. No vale decir el líder es bueno y luego que la gestión de día a día en Bruselas, en Madrid, en el Principado, sea para ponerle
piedras en el camino, para ponerle cuñas en las ruedas. Porque a veces también ocurre, También hay que exigir cosas a los grupos, naturalmente. Los grupos, y se ha dicho aquí, los grupos tienen que ganar transparencia, tienen que ganar credibilidad y tienen que ganar profesionalidad. Los grupos tienen que ser responsables del poder que tienen y que son el territorio organizado. Y sobre todo, que gestionan fondos públicos, fondos que son de todos nosotros, fondos que pagamos los europeos con nuestros impuestos. No es el dinero del líder, es el dinero de los ciudadanos y de las ciudadanas de este continente que tiene que gestionarse de esa forma. Y es verdad que a veces, y siendo realistas y siendo objetivos, hay una insuficiente avance en esa línea. Y es verdad que los grupos, y yo, perdonadme, pero creo que cuando uno habla en público tiene que permitirse el lujo de decir la verdad y lo que piensa, y si no vamos mal, tienen que mejorar en esa profesionalidad. Y estamos en ello, y no es fácil, y hay inercias, lo sé. Pero somos humanos y no hacemos las cosas bien. Y como somos humanos y no hacemos las cosas bien, tenemos que tener el mecanismo permanente de mejorar. Y si no somos capaces de creer que vamos a mejorar, mal vamos. Pero lo que no puede ser es lo que en algún momento, Paul, nos está ocurriendo en este periodo de programación. Hemos creado un instrumento que condiciona tanto el objetivo como el resultado. Lo que no puede ser es que la máquina administrativa que hemos creado entre todos, Comisión, Administración General del Estado, Administración del Principado, sea tan absolutamente exigente en el control, en el rigorismo y en la pulcritud que corremos el riesgo de paralizar la gestión de lo público. Y yo soy un defensor de la gestión pública, pero tengo que ser capaz de hacer gestión. Y si la máquina administrativa de la que estoy dotado no me permite hacer gestión, al final alguien puede decir que es que no sé hacer gestión pública o que la gestión pública no vale. Insisto, evidentemente control, pero vayamos a los resultados. Pero estamos construyendo una administración y unos reglamentos comunitarios en que el control es permanente en todos y cada uno de los pasos. Me parece muy bien que al final veamos si las cosas se hacen o no se hacen y si están los papeles o no están los papeles. Pero es que cada centímetro que me muevo tiene que haber 7 validaciones que me lo respalden. Y yo, sinceramente, después de 35 años en la administración, no soy un delincuente y ya no lo voy a ser. Es verdad que venimos de un horizonte complicado, en que se ha extendido una sombra de dudas sobre todos los que actuamos en el sector público. Es verdad. Pero eso nos ha hecho mucho daño a los que trabajamos en el sector público pensando que trabajamos por el bien común, porque nos ha convertido en cómplices de una indefinición, de una duda y de una sensación de que estamos permanentemente trabajando en un ámbito de corruptela, de oscurantismo, por no decir cosas peores. Y eso está siendo muy malo. Estamos en un momento importante, estamos mirando hacia el futuro. Queremos construir cómo tiene que ser la programación de desarrollo rural, el futuro del territorio rural en España y en Europa y el líder en el siguiente periodo. Bueno, pues tiene que recuperar libertad. Yo lo digo así de claro, tiene que recuperar libertad. Le tenemos que exigir más responsabilidad, pero tiene que recuperar libertad. Y tenemos también que decirle a las administraciones, si yo trabajo en una administración, que no pasa nada porque la sociedad recupere protagonismo. Que no pasa nada porque el control de las cosas vuelva a los ciudadanos. Que no pasa nada porque los burócratas, y yo soy un burócrata, hagamos lo que tenemos que hacer, pero no más. No puede ser que la decisión política de un gobierno, no puede ser que la decisión de un parlamento esté condicionada porque un determinado funcionario en un determinado despacho que nadie conoce ponga una línea diciendo que cree que se ha infringido no sé qué artículo, de no sé qué libro, de no sé qué reglamento, de no sé qué espacio, y que eso se pare. Y eso está ocurriendo ahora mismo. Y no puede ser. Porque al final las decisiones no las tomamos los burócratas, las toma la gente. Y no puede ser que detrás de una decisión de la gente siempre haya alguien que pueda encontrar el agujero crítico del reglamento perdido. Y como son enormes, y como son tan grandes, y como tenemos toda la legislación habida por haber, y cuando no es la nacional, es la regional, y cuando es la comunitaria, tenemos que avanzar. Y estamos enlodados. Y es verdad que hacemos las cosas mal, porque somos humanos. Claro, yo me equivoco muchas veces todos los días, muchísimas. Pero el único que no se equivoca es el que no hace nada. Y es a lo que vamos. Como vamos a una exigencia de no error, la única forma de no tener errores es no hacer nada. Me quedo parado. No voy a equivocarme. Tenemos unos meses por delante apasionantes. Queremos abrir un debate
con la sociedad, con la red, hoy con los diputados, dentro de poco con los ayuntamientos, para ver qué modelo de desarrollo rural queremos en Asturias como una contribución a qué modelo de desarrollo rural tenemos en España. Y a mí me parece que ese debate es muy creativo y que lo debemos tener. Sin prisa, sin calma, pero avanzándolo. Y en ese debate, primero, no podemos agarrotarnos en las inercias. No podemos seguir haciendo lo de siempre, porque es como se hacía siempre y porque siempre se ha hecho así. Porque esto está cambiando, y muy deprisa. Esto está cambiando y muy deprisa. Y está cambiando sin que nosotros vayamos a evitar el cambio. No, ni el mar por delante, ni las montañas por detrás nos aíslan del mundo. Estamos en un mundo global y el mundo está cambiando. O asumimos eso, o si no nos va a pasar por delante el cambio. En consecuencia, no nos dé miedo cambiar. Seamos valientes, y seamos prospectivos, y seamos ambiciosos. Y pensemos que el mundo que construimos no tiene por qué ser exactamente la fotocopia del anterior para quedarme tranquilo. Seamos lo suficientemente valientes como para creer que podemos hacer un mundo mejor. Y si no, seguiremos pensando en la despoblación. Y seguiremos hablando de la despoblación. Y seguiremos comentándolo en foros como este. Y el territorio se seguirá despoblando. Muchas gracias a todos. Esto es un proceso abierto y vamos a continuar en ese proceso.